Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, felices Pascuas a todos. Aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo, los bendigo. Seguimos nuestra meditación basándonos en Santo Tomás de Aquino, meditaciones para Cuaresma, Semana Santa, el tiempo de Pascua, viernes de la octava de Pascua. En esta charla 51.6, pienso, de la Cuaresma, seguimos meditando sobre la vida de nuestro Señor. Como Cristo resucitó de muerto a vida, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice San Pablo, Romanos 6:4. Como Cristo resucitó, nosotros también debemos tener una vida nueva, cristiana, imitadora de Cristo. Debe advertirse, dice Santo Tomás, que la vida vieja es la vida terrestre, consumida por la vejez de los pecados, según aquello de Jeremías profeta: hizo envejecida mi piel y mi carne. Lamentaciones 3:4. De ahí que gima el alma cuando es envejecida exteriormente como la piel, y la conciencia interiormente hermosa se consume como la carne, corrompida por el pus del pecado. Entonces, como el pus enferma, corrompe la carne, así de un cierto modo el pecado, como un pus, corrompe el alma y corrompe incluso el cuerpo. Pero la vida nueva es vida celestial, que debe ser renovada de día en día por la gracia, por la santidad. En efecto, San Pablo a los Efesios 4:23 dice: renovaos pues en espíritu de vuestro entendimiento, ser renovados, purificados, iluminados, santificados. Y a los romanos dice: como Cristo resucitó de muerto a la vida por la gloria del Padre, así también nosotros debemos resucitar, es decir, vivir en gracia y santidad. Romanos 6:4. ¿Cómo resucitó Cristo? San Pablo lo dice luego: habiendo Cristo resucitado de entre los muertos, ya no muere. 6:9, Romanos. Cristo resucitado ya no muere. Y más adelante, versículo 11 del 6 dice: así también vosotros consideraos que estáis de cierto muertos al pecado, pero vivos para Dios en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cristiano bautizado es un hombre nuevo, un hombre muerto al pecado que vive en gracia. De hecho, la condición normal, habitual de todo bautizado sería de vivir en estado de gracia habitual y nunca permitir al demonio, al pus del pecado, entrar en nuestra alma. No nos damos cuenta de lo que perdemos, pero nada menos perdemos el derecho a la vida eterna, al gozo, felicidad eternos del paraíso por un solo pecado mortal. Y por solo pecado mortal nos ponemos en riesgo de caer eternamente en el infierno eterno. Pero hoy, debido a que el mundo ya perdió la fe, que los dirigentes de las naciones quieren leyes ateas sin tener cuenta de Dios, del pecado, como si el hombre fuera un simple ser animado como un animal y muere, se acaba, entonces ya no ayudan a salvarse la gente. Por ejemplo, una educación atea, una educación sin Dios en las escuelas, en las universidades, una televisión, periódicos, libros que permiten todo la mentira, la corrupción, la impureza. Esto hace perder las almas. Y San Pablo nos dice: así también vosotros que estáis bautizados, resucitados, considérense como están de cierto muertos al pecado, pero vivos para Dios en nuestro Señor Jesucristo. Santo Tomás sigue diciendo: así como Cristo murió una vez, y del mismo modo muera el pecado en una vez en nosotros, que no sea renovado. Entonces el pecado muerto, eliminado de nuestra alma, purificados, santificados, tenemos que preservarnos de mancharnos.
Así como Cristo vive siempre, los cristianos deben vivir también siempre por las virtudes. Y esto en Jesucristo nuestro Señor. Fuera de Él no hay ninguna esperanza. Entonces debemos vivir en las virtudes cristianas, en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza, en la templanza. Vivir en virtud y no en pecado. Sabemos que la vida se manifiesta por movimiento, por lo cual la vida vieja se muestra por el movimiento de las acciones terrenas, de las cuales se dice, resolvieron fijar en tierra sus ojos. Salmo 16:11. Mas la vida nueva se manifiesta por movimiento de las cosas celestiales, de las cuales dice San Pablo, si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas que son de arriba. Colosenses 3:1. Entonces un santo añade, pensad, retened con alegría las cosas halladas. Eso es lo que dice San Pablo, pensad en las cosas de arriba. Hasta aquí el texto de Santo Tomás, sacado de su libro que se llama De Humanitate Christi, de la humanidad de Cristo. Ahora veamos un poco más este tema tan interesante. Entonces sabemos que la vida se manifiesta por movimiento, por lo cual la vida vieja se muestra por el movimiento de las acciones terrenas, ¿no? De las acciones terrenas, mientras llamámoslo hoy esto, los vicios, los pecados, el materialismo, mientras que el movimiento cristiano, del cristiano resucitado, que busca las cosas de arriba, y bien debe dirigirse hacia las cosas celestiales. Hubo tiempo en que los cristianos poblaban monasterios y desiertos por miles y miles de personas buscando las cosas de arriba, buscando la salvación eterna. Se cuenta que cuando San Bernardo con sus hermanos, amigos, se fueron al convento, dijeron al hermano mayor, te dejamos el castillo y los terrenos y las fincas. Y el muchacho jovencito contestó, no es justo, ustedes toman las cosas celestiales y me dejan lo terrenal. Hoy, por desgracia, por la falsificación de la fe cristiana mediante el protestantismo, especialmente la rama calvinista, viene la bendición, significa riqueza, poder. Nuestro Señor nos dijo esto, busquen primero el reino de los cielos y su gloria, la gracia, la santidad, lo demás será dado por añadidura. Pero hoy, por desgracia, bajo influjo protestante, bien todos nos hicimos materialistas. Ya no buscamos las cosas de arriba, sino queremos la de la tierra. Por eso también la gente ama tanto la vida y tiene tanto miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque piensan que todo se acaba con esto. Y no es verdad. Al contrario, los santos querían irse cuanto antes de este mundo a la vida celestial. Veamos un poco lo que dice la Sagrada Biblia acerca de esta vida nueva. Nuestro Señor dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. San Juan 15:5. De la vid, del tronco, los sarmientos, las ramas sacan la vida. Un cristiano que vive en gracia y santidad es como la rama atada al árbol y recibe vida. Un cristiano en pecado mortal es bien común, es una rama seca. A los Efesios 2:1 dice, y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados, por la gracia de Cristo. En efecto, ser bautizados es un don de Dios, pero debemos trabajar para no perder ese don de Dios, que es la fe, la gracia y la santidad. En efecto, gracia, la santidad, la caridad, el Espíritu Santo van juntos. Y cuando hacemos un pecado mortal, perdemos la gracia, perdemos la caridad y el Espíritu Santo se va. En su carta a los Colosenses 2:6 y siguiente dice, vivan pues según Cristo Jesús, el Señor, tal como lo han recibido, enraizados, edificados en Él, apoyados en la fe, tal como se les enseñó,
reposando en acción de gracias. Tenemos que ser enraizados, edificados en Cristo nuestro Señor. Y por eso es importante formarse. La formación cristiana es importante. Muchos no conocen nada de la fe católica, son bautizados, gracias a Dios, pero no saben qué tesoros tienen. Por eso no dejan al Espíritu Santo actuar en su alma. ¿Por qué? Porque después del bautismo, viviendo en pecado mortal, quedan como a un árbol sin agua. San Pablo a los Romanos 5, 6, 4 dice: fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Vivir una vida nueva. Si usted mira películas, mira series, mira telenovelas, mira horas y horas cosas que no debe, mundanas, chistes de mal gusto, etcétera, usted no puede vivir esta vida nueva. Usted tiene que acercarse a los campeones de Cristo, que son los santos, leyendo vida de santos o mirando unas películas buenas de santos. Ahí usted va a tener ideas de virtud en lugar de vicios y pecados. Romanos 6, 11 dice: así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado. De aquí, hermanos, el hecho de apartarse del mundo no cristiano, paganizado, nos ayuda a vivir esta muerte al pecado, es decir, vivir en santidad. Colosenses 3:1 dice: así pues se han resucitado con Cristo, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Y en San Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Entonces, la señal de que uno vive en gracia y en santidad es la dulzura, es la caridad, es el amor hacia el prójimo. Queridos hermanos, la vida pasa y pasa muy rápido. No sabemos ni el día ni la hora. Lo que sabemos es que si la muerte nos agarra en pecado mortal, separados de Dios, bien no hay de otra, es el infierno eterno. Y no es Dios que nos rechaza o manda al infierno. Nosotros tomamos el camino del infierno. Es imposible no enfermarse si uno toma algo tóxico. Es imposible tener buena salud si uno vive sobre un basurero. Necesariamente va a respirar las bacterias. Dios nos ha dado la libertad y con la libertad quiere que merezcamos la vida eterna. Él dio su vida por nosotros en la cruz, nos dejó en la iglesia para comunicarnos la salvación, pero nosotros podemos rechazarla por desgracia. Y el mundo actual, dije, no nos ayuda. Por eso es importante leer el Evangelio, leer sobre todo el Nuevo Testamento, dije. Y hay una Biblia extraordinaria, muy buena, de Monseñor, la Biblia comentada, de Monseñor Juan Straubinger con G de gato. Es muy buena. También sería bueno escuchar el canal Catecismo Católico Tradicional, donde se explica en breve el credo, los mandamientos, los sacramentos, y Dios mediante tenemos el plan también de dar un resumen de toda la Biblia, historia de la Iglesia. Los bendigo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.